Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en un momento en el que Donald Trump amenaza con un golpe devastador a Europa, pendientes también de los soldados desaparecidos en Lituania en las últimas horas y con el foco puesto en la cumbre de los líderes europeos en París. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero empezamos hablando de Estados Unidos, que está presionando para controlar todas las grandes inversiones futuras en infraestructura y minerales en Ucrania, potencialmente obteniendo un poder de veto sobre cualquier rol de otros aliados de Kiev y socavando su intento de ser miembro de la Unión Europea. Trump está exigiendo el derecho de primera oferta en inversiones en todos los proyectos de infraestructura y recursos naturales bajo un acuerdo de asociación revisado con Ucrania. Es lo que apunta la agencia Bloomberg. De aceptarse este acuerdo de asociación, otorgaría un enorme poder a Estados Unidos para controlar las inversiones en Ucrania en proyectos como carreteras y ferrocarriles, puertos, minas, petróleo y gas y la extracción de minerales críticos. Representaría una expansión sin precedentes de la influencia económica de Estados Unidos en el país más extenso de Europa, justo cuando intenta alinearse con la Unión Europea. El acuerdo otorgaría a Estados Unidos el derecho prioritario sobre las ganancias transferidas a un fondo especial de inversión para la reconstrucción, controlado por Washington fundamentalmente. El documento establece que Estados Unidos considera los beneficios materiales y financieros proporcionados a Ucrania desde el inicio del conflicto como su contribución a dicho fondo. En efecto, esto significaría que la administración Trump obligaría a Ucrania a pagar todo el apoyo militar y económico estadounidense proporcionado desde el comienzo de la guerra, antes de que Kiev recibiera algún ingreso del fondo de financiación. Precisamente, pendientes de Ucrania, vamos a mirar a las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha dicho hace apenas minutos que en esta reunión en París de los líderes europeos han designado al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer como representantes de Europa de cara a unas eventuales negociaciones de paz sobre la guerra con Rusia. Decía Zelensky: hoy todos nosotros en Europa hemos acordado que va a estar representada por Francia y por Reino Unido. Macron y Starmer, creo que es también importante, dice, es una posición clara y queremos transmitir esa señal a todos los demás socios y sin duda a Estados Unidos, después de muchas semanas de especulaciones sobre quién representaría a Europa en la mesa de negociaciones, en el caso de que las haya, en el caso de que Europa también sea invitada. Macron y Starmer son los elegidos, lo cuenta Volodymyr Zelensky. Повинна бути Європа. Обов'язково. Ми не розглядаємо альтернатив. Це наша чітка позиція. Європа дуже велика, і вона має мати чітке представництво за цим столом перемовин. Сьогодні ми всі партнери в Європі домовились, що Європу будуть представляти Франція і Британія. Макрон та Стармер. Я вважаю, що це також важливо. Це чітка позиція. І ми хочемо цей сигнал передати всім іншим партнерам, безумовно, Сполученим Штатам Америки. Miramos ahora a Estados Unidos, que ha suspendido sus contribuciones a la Organización Mundial del Comercio. Es lo que apuntaban a la agencia Reuters tres fuentes comerciales, mientras el gobierno de Trump intensifica sus esfuerzos para recortar el gasto gubernamental. La administración Trump se está retirando de las instituciones globales que considera contrarias a sus políticas económicas de Estados Unidos. Primero, planea abandonar algunas, como la Organización Mundial de la Salud, y ha recortado las contribuciones a otras como parte de una amplia revisión del gasto federal. Un delegado de Estados Unidos dijo en una reunión de presupuesto de la Organización Mundial del Comercio el 4 de marzo que sus pagos a los presupuestos de 2024 y 2025 estaban suspendidos en espera de una revisión de las contribuciones a las organizaciones internacionales, sin que informaría a la OMC sobre el resultado en una fecha no especificada. Es lo que apuntaban fuentes comerciales con conocimiento directo de la reunión. La Organización Mundial del Comercio ya se vio obstaculizada por una medida de Estados Unidos tomada en 2019 durante el primer mandato de Trump para bloquear el nombramiento de nuevos jueces en su principal tribunal de apelaciones, lo que dejó su sistema clave de resolución de disputas solo parcialmente funcional. Washington había acusado al órgano de apelación de la OMC de extralimitarse judicialmente en las disputas comerciales.
Seguimos contándoles que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado a 2 agencias de inteligencia que dirijan sus capacidades de vigilancia por satélite a la región fronteriza entre su país y México como parte de su política contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, es lo que recoge la agencia Reuters. En concreto se trata de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento, que forman parte del departamento y se encargan de supervisar los satélites espía y de analizar las imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia estadounidenses. La NGA aseguraba al medio que había creado un grupo de trabajo para coordinar el apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos, mientras que la NRO afirmaba que está asociándose con la comunidad de inteligencia y el Pentágono para asegurar las fronteras estadounidenses. Esta iniciativa ampliaría el uso de capacidades militares generalmente proyectadas para conflictos en el extranjero, por lo que se cree que el gobierno estadounidense podría usar inteligencia artificial para identificar objetos o personas de interés mediante el escrutinio de imágenes de satélites y otras fuentes de datos, es lo que apuntaba Reuters según fuentes cercanas al tema. También les contamos que por segundo día consecutivo en el campo de entrenamiento de Pavlade, en Lituania, continúa una operación de búsqueda y rescate de 4 militares estadounidenses considerados desaparecidos y de evacuación de un vehículo blindado de recuperación M88 Hércules sumergido en una masa de agua en la zona, es lo que informan medios locales. Este jueves, Dovile Sakalien, ministra de Defensa del país báltico, acudía a la instalación. La alta funcionaria declaraba a la prensa que durante toda la noche se bombeó agua y se llevaron a cabo otras acciones necesarias en la zona donde aparentemente se halla el blindado. Decía, hay algunos signos positivos de que hay esperanza de que un escenario más rápido pueda ser realista debido a las opciones de comandar el equipo. Además, Sakalien ha destacado que junto al cuerpo de agua donde se encuentra el vehículo hay un gasoducto, por lo que es muy importante no dañarlo. Por su parte, el teniente coronel Aurius Buikus, comandante de la operación, hizo hincapié en que los especialistas que trabajan en la compleja zona enfrentan retos a cada paso. Decía, esa agua que corre es lodo gracias a los representantes del operador de transporte de gas por la desgasificación de la tubería, que llevó bastante tiempo y sigue en curso para que la operación sea segura. Les contamos además que Trump ha sufrido un golpe legal después de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos se negara a pausar un fallo anterior que requería que su administración reincorporara a los trabajadores federales en periodo de prueba a despedidos. El nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental ha supervisado una ola de recortes de empleos en el gobierno federal y Dodge ha recomendado despedir a más de 200.000 trabajadores federales. Los recortes pretenden mejorar la eficiencia del gobierno y reducir el gasto, pero los opositores los han criticado, planteando preocupaciones sobre su legalidad y si afectarán la funcionalidad del gobierno. El 13 de marzo, el juez del distrito estadounidense, William Alsup, emitía una orden judicial preliminar que exigía a las agencias federales volver a contratar a los empleados en periodo de prueba despedidos durante la administración de Trump. Un Trump que además hablaba sobre las filtraciones que se han producido en las últimas horas después de que Der Spiegel denunciara que los datos y accesos del personal de Trump estarían a la vista. Los afectados serían el director de la CIA o el jefe del Pentágono. Sobre esto hablaba Donald Trump. Dice que hay una caza de brujas. Unbelievably successful, and that's ultimately what you should be talking about. I think, you know, Mike did, he took responsibility for it. His position over this. Say it? Should Secretary Hegseth consider his position over the signal? Hegseth is doing a great job. He had nothing to do with this. Hegseth, how do you bring Hegseth into it? He had nothing to do. Look, it's all a witch hunt. Here we are talking about some of the greatest business deals ever made. The greatest companies in the world are moving into the United States, and you want to ask about whether or not Signal works. I don't know that Signal works. I think Signal could be defective. De Estados Unidos pasamos a Rusia. Miramos a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Comparecía hace escasos minutos diciendo que la rivalidad geopolítica se ha intensificado en el Ártico. Hablaba sobre la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y dice que es cierto que Trump tiene a Groenlandia en su mira desde hace mucho tiempo. Decía además que Rusia nunca ha amenazado a nadie en el Ártico, pero siguen de cerca la situación. Advertía que van a defender sus intereses. Dice Putin que le preocupa que la OTAN vea el norte como un posible punto de apoyo para conflictos. Este es el mensaje de Putin sobre el Ártico. Concerned with the fact that the NATO countries increasingly
identify the far north as a foothold for possible conflicts. They do military exercises in these conditions, primarily using the forces of their new recruits, Finland and Sweden, and up to recently we've had no issues with them. So somehow they create these with their own hands. Why? No idea. Nonetheless, we'll be guided by the actual situation. We'll respond to this. Let me stress, Russia has never threatened anybody in the Arctic, but we are watching very closely the recent developments. We develop our response capabilities by enhancing our combat capabilities and upgrading military infrastructure. We will not allow any encroachment on the sovereignty of our country. We will simply protect our national interests. By maintaining peace and stability in the polar region, we will ensure long-term socioeconomic development. Precisamente el presidente ruso hablaba de que se enfrentan a retos de gran escala en el Ártico. Dice que deben fortalecer su infraestructura de transporte y logística, proteger ecosistemas sensibles y crear condiciones de vida cómodas. Es lo que afirmaba Putin en una reunión sobre el desarrollo de la región del Ártico. Dice que es una región estratégica importante para Rusia y que se enfrentan a una crisis a gran escala. Escuchamos el aviso de Putin. Стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера. В целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа. Современные системы образования и здравоохранения. Precisamente Rusia respondía a Francia y a Reino Unido. Dice que las ideas británicas o francesas de intervención en Ucrania corren el peligro de un choque directo entre la OTAN y Rusia. Es lo que apuntaba el ministro de Exteriores ruso. Decía, bajo la apariencia de una misión de paz, Gran Bretaña y Francia siguen tramando planes de intervención militar en Ucrania. Las declaraciones del ministro de Exteriores ruso tienen lugar hoy, cuando Emmanuel Macron acogía a casi 30 líderes europeos, incluido Volodymyr Zelensky, para discutir cómo reforzar la seguridad de Ucrania antes de un posible cese del fuego con Rusia. En este sentido también hablaba María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Marca las condiciones de Rusia para un acuerdo en el Mar Negro. After all these actions are taken, we will be able to reach security agreements in the Black Sea, non-use of violence, and no use of vessels for military purposes. To do so, such vessels will be checked. It is important to ensure security guarantees to cover the Crimean facilities, including the country. The president reconfirmed the agreement between the presidents to cease strikes on energy infrastructure. There is a list of facilities that are considered as energy infrastructure. We hope that all the agreements will be fulfilled, and thanks to the US, the Russian agricultural export will be unlocked. I can also say that the expert consultations or expert delegations will be continued. También miramos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado este jueves a su homólogo ruso Vladimir Putin de querer dividir Europa y Estados Unidos con su acercamiento en las últimas semanas a Donald Trump. Después de más de 3 años de conflicto, decía Zelensky, Putin quiere dividir Europa y Estados Unidos, es lo que apuntaba en una rueda de prensa en París tras la cumbre de países aliados de Kiev. Este es el mensaje de Zelensky. Alerta a Trump, dice que quiere dividirlos. А вже ж дійсно хоче розділити Європу і Америку. Саме Путін цього хоче. Ну і його вся ця машина Кремля, вона працює над цим не перший рік, до речі.
не перший рік, розділення, послаблення Європи, послаблення Європейського Союзу, послаблення Сполучених Штатів Америки, розділення самих Сполучених Штатів Америки всередині щодо підтримки України або не підтримки. Так? І тому це його бажання. Ми хочемо, щоб Америка була сильніша. Я погоджуюсь з Еммануелем, що нам всім потрібно, і це навіть... Zelensky señalaba durante esta conferencia de prensa, después de la cumbre en París, que Putin quiere dividir a Europa y a América. Añadía que la postura de Estados Unidos con respecto a Rusia debe ser más firme. El líder de Ucrania decía además que muchas propuestas de países que están preparados, ya sea por aire o con tropas en tierra, para brindar garantías de seguridad a Ucrania. Precisamente Zelensky ha vuelto a afirmar que el presidente ruso Vladimir Putin morirá pronto. Decía Zelensky, morirá pronto, eso es un hecho, y todo habrá terminado, es lo que apuntaba en una entrevista con Eurovision News. Decía Zelensky, digámoslo así, terminará su absolutamente segura y fracasada vida histórica. También ha manifestado que su edad le da una ventaja competitiva frente a Putin. Decía Zelensky, definitivamente soy más joven, ven mis perspectivas, apuesten por mí, tengo una mejor perspectiva. Este es el mensaje de Zelensky revelando su nueva estrategia. Dice que Putin va a morir pronto. También les contamos que el nuevo proyecto de acuerdo entre Kiev y Washington abarca todos los recursos minerales, incluido el petróleo y el gas natural, y es muy desventajoso para Ucrania, es lo que escribía el legislador ucraniano Yaroslav Selesniak en su cuenta de Telegram. Según el diputado, que asegura que ha recibido una copia de funcionarios gubernamentales, serían 58 páginas fechadas en el 23 de marzo, recibidas por parte de Estados Unidos en calidad del nuevo proyecto de acuerdo sobre minerales. Decía, el texto que he visto es sencillamente terrible, todos los 18 capítulos. Esto ya no es un memorando marco de intenciones. Decía, esto es un acuerdo grande y muy claro y no nos favorece. Subrayaba que todavía no es el documento definitivo y expresaba la esperanza de que Ucrania exija y consiga cambios significativos en el borrador. Pendientes de Ucrania, miramos también a lo que ha sido una de las noticias del día, pendientes de lo que ha acontecido en esta cumbre de líderes europeos en París y también mirando a las advertencias por parte de Europa. El comisario europeo de defensa, Andrius Kubilius, cree que Rusia podría poner a prueba el compromiso de ayuda mutua recogido en el artículo 5 del Tratado de la OTAN antes de 2030. Es lo que decía en un discurso ante el Parlamento lituano, en el que señalaba también que el papel de Estados Unidos en la defensa de Europa se va a reducir con el tiempo. Este es el mensaje de Europa. Dice que Rusia va a atacar antes de 2030. Including NATO countries and EU countries, and as we hear the evaluations and warnings from France, from Denmark and NATO leadership, it seems that Russia is planning the possibility of testing Article 5 before 2030. And this actually helps us to understand our own necessary reaction or the planning of the direction in our defense and security. And in order to Kubilius presentaba este jueves ante el Parlamento Vilna el libro blanco sobre la defensa europea, preparación 2030, que publicaba este mes la Comisión. Decía que la idea de que Rusia podría desafiar a la OTAN antes de 2030 refleja el punto de vista del libro blanco, de que Moscú supone una amenaza estratégica significativa en el campo de batalla, que dice ha obligado a Europa a enfrentarse a una guerra de alta intensidad en el continente europeo a un nivel no visto desde 1945. También les contamos que, según se informa, los estados europeos están dando marcha atrás en sus planes de enviar tropas de aliados de la OTAN a Ucrania para proteger el país contra futuras agresiones rusas si finalmente se llega a un acuerdo de paz. Según Reuters, los líderes europeos están sopesando los desafíos de enviar tropas, como proponían Reino Unido y Francia, incluida la mejora de la relación entre Rusia y Estados Unidos y la retirada de Ucrania del campo de batalla. Decía, están dando un paso atrás con respecto a las tropas terrestres e intentando redimensionar lo que estaban haciendo hacia algo que podría ser más sensato. Otro funcionario europeo decía que cuando Ucrania estaba en mejor posición, la idea de enviar tropas resultaba atractiva, pero ahora, con la situación sobre el terreno y la administración de Estados Unidos tal y como está, no resulta atractiva.
También miramos a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron hablaba de las opciones del despliegue de una eventual fuerza de paz. Decía que esa misión también va a estudiar con responsables ucranianos el diseño de las futuras fuerzas armadas de Ucrania. En este sentido, decía que una delegación, un equipo franco-británico, va a asistir en los próximos días a Ucrania. Este es el aviso de Macron. Le premier élément de la sécurité des Ukrainiens et des Européens, c'est une armée ukrainienne forte, bien équipée le jour d'après. Et il y a unanimité de tous les participants aujourd'hui sur ce point. C'est pourquoi, de manière très concrète, nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne. Mirando a Francia, les contamos que considera desplegar fuerzas de paz europeas en Ucrania a distancia de la línea del frente y que una opción sería el despliegue a lo largo del río Dnieper. Precisamente en este sentido hablaba Macron, decía que quieren enviar fuerzas de seguridad. Ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Elle ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, et c'est connu, et d'ailleurs nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour ce faire. Et donc, le maritime, l'aérien et le terrestre. Mais vous l'avez bien compris, on appelle bien ça force de réassurance et ça ne se substitue pas et le terrestre. Mais vous l'avez bien compris, on appelle bien ça force de réassurance et ça ne se substitue pas ni à des forces qui assureraient du maintien de la paix sur la ligne de contact, ni à une armée ukrainienne que nous... Según Associated Press, los comandantes y planificadores militares europeos están considerando una serie de opciones que se están preparando para presentarlas a los líderes estatales. Una de ellas sería que Francia podría implicar a los miembros de la coalición para que desplieguen fuerzas significativas en el centro de Ucrania a lo largo del río Dnieper, lejos de la línea del frente, según el funcionario francés que habló bajo condición de anonimato. Otras opciones que se consideran incluyen desplegar una fuerza de apoyo más alejada de las líneas del frente, ya sea en el oeste de Ucrania o en un país vecino. Pendientes también de la última hora a la espera de escuchar al primer ministro canadiense Mark Carney en medio de las tensiones arancelarias después del golpe de ayer de Donald Trump con estos aranceles del 25% a los automóviles. Según empiezan a informar varios medios, Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney han tenido hoy su primera llamada telefónica. En los próximos minutos escuchamos a Carney con declaraciones a los medios de comunicación, pero de momento la última hora, la noticia es que al parecer ya ha hablado con Donald Trump. Pendientes de la tensión entre Estados Unidos y Canadá, nosotros hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida el mejor análisis, los expertos en negocios, televisión.